Veamos ahora el ángulo de inclinación de una recta. Quiero que veamos una ilustración general para poder entender cada uno de los ejercicios que preceden. El ángulo de inclinación de una recta. Dibujemos el plano cartesiano, ubiquemos dos puntos por donde pasa la recta, tracemos la recta que pasa por esos dos puntos. Observen lo siguiente. A esa inclinación yo le voy a llamar ángulo de inclinación de una recta. Recordemos que un ángulo no es más que una abertura y a este ángulo yo le voy a llamar ángulo θ. Recordemos que el ángulo de inclinación de una recta es la abertura formada entre el eje X y la recta dada. Significa que si yo he trazado esta recta, esta abertura entre el eje X y la recta, a esa yo le voy a llamar ángulo de inclinación. Puede ser un ángulo muy agudo o puede ser un ángulo muy obtuso. Independientemente, una recta siempre va a tener inclinación con respecto al eje X. Así que para poder entender mejor este tema, vamos a ilustrarlo con el primer ejemplo. Dada la recta L, y es igual a 3x menos 6, ¿cuál es la medida del ángulo θ que va desde el eje X positivo hacia la recta? Y nos piden que lo aproximemos hasta las décimas. Así que lo primero que vamos a hacer es llevar la ecuación a su forma canónica. Eso significa que como la ecuación ya aparece en su forma canónica, observe, y es igual a 3x menos 6, lo único que voy a hacer es calcular el valor de la pendiente. Pero recordemos que la pendiente es el coeficiente de x cuando la ecuación aparece en su forma canónica. Entonces, la pendiente de esta ecuación o de la recta que representa esta ecuación es 3. La pendiente vale 3. Ahora, para calcular el ángulo de inclinación θ de la recta L respecto al eje X, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El ángulo θ es igual a la tangente inversa de la pendiente. Dentro del argumento o dentro del paréntesis vamos a colocar el valor de la pendiente. Y siempre va a ser así. Así que vamos a sustituir valores. Observen que la fórmula es bastante simple. Así que voy a decir el ángulo de inclinación θ es igual a la tangente inversa, pero si recuerdan, m vale 3, que es la pendiente de esta recta. Entonces tendríamos que θ es igual a la tangente inversa de 3. Obtengamos este valor en la calculadora y θ es equivalente a 71.6 grados. Significa que el ángulo de inclinación de la recta respecto al eje X es 71.6 grados. Ahora, recordemos que la recta y igual 3x menos 6 siempre corta al eje X y al eje Y. Para este caso, ya sé que la recta y igual 3x menos 6 corta al eje X en 2,0 y que corta al eje Y en 0,6. He obviado el proceso para calcular estos puntos porque ya los expliqué en los ejercicios anteriores. Así que lo que voy a hacer es dibujar el plano cartesiano, ubicar estos dos puntos por donde pasa la recta, 2,0 y 0,6. Ya los he ubicado en estas dos posiciones. Ahora que ya tenemos dos puntos, puedo utilizar una regla y puedo trazar una recta. Ahora, quiero que observen que hay un grado de inclinación de la recta con respecto al eje X. Lo voy a colocar así. Esa sería como la inclinación de la recta con respecto al eje X. Y a esa inclinación, que es un ángulo, le vamos a llamar θ igual a 71.6, que sería el valor que habíamos calculado anteriormente. Ese sería el ángulo de inclinación de la recta conforme al eje X. O también podríamos decir que es la abertura
entre el eje X y la recta. Veamos ahora el ejemplo número 2. Dice, dada la recta X más 2Y más 1 igual 0, nos piden calcular la medida del ángulo θ que va del eje positivo hacia la recta. Y nos piden que lo aproximemos a las décimas. Así que lo primero que voy a hacer es llevar la ecuación de la recta a su forma canónica. Así que voy a reescribir nuevamente la ecuación de la recta y voy a despejar el término que contiene y. Lo que vamos a hacer es dejar ese término que contiene la letra y solito y vamos a trasladar ese término que contiene x y el término independiente lo vamos a trasladar al otro extremo. De esa manera 2y quedaría solito en el miembro izquierdo y esta x pasaría al otro extremo como negativo y este 1 también pasaría al otro extremo como negativo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observe que necesitamos dejar solita a y. Hay que quitar este 2. 2 se está multiplicando, pasémoslo al otro extremo a dividir. Quedaría entonces y es igual a 1/2 de x menos 1/2. Recordemos que este 1 es el coeficiente que tiene x, así que podríamos reescribirlo como menos 1/2 de x menos 1/2. Ahora que ya tenemos la ecuación en su forma canónica, lo que vamos a hacer es identificar la pendiente. Recordemos que la pendiente es el coeficiente que acompaña a x cuando la ecuación se encuentra en su forma canónica. Así que para este caso, la pendiente es equivalente a menos 1/2. Ahora, para calcular el ángulo de inclinación θ de la recta L respecto al eje X, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Recuerden, θ es igual a la tangente inversa de la pendiente. Pero en este caso, m es igual a menos 1/2. La pendiente vale menos 1/2. Así que lo voy a reemplazar. Sustituyendo valores tenemos θ es igual a la tangente inversa de la pendiente m. En este caso la pendiente equivale a menos 1/2. Ahora, si hacemos esto en la calculadora, la tangente inversa de menos 1/2, eso es equivalente a menos 26.57 grados. Observe que el ángulo es negativo. Significa que habría que sumarle 180 grados para que el resultado fuese positivo. Así que voy a hacer lo siguiente. Dado que el ángulo es negativo, vamos a sumar 180 grados para que sea positivo. Así que a menos 26.57 grados le voy a sumar 180 grados. Y eso sería 153.43 grados. Ese sería el valor del ángulo de inclinación de la recta respecto al eje X. Así que ahora lo que vamos a hacer es graficarlo en el plano cartesiano. Ya sé que la ecuación de la recta es x más 2y más 1 igual a 0. Y voy a suponer que corta al eje X en menos 1,0 y al eje Y en 0, menos 1/2. Ahora, no voy a hacer el proceso de cómo calcular los cortes con el eje X porque es un tema que ya traté anteriormente. Así que voy a suponer que ya hice el proceso y que los resultados son estos. Que esta recta corta al eje X en menos 1,0 y corta al eje Y en 0, menos 1/2. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar el plano cartesiano. Voy a colocar estos dos puntos en el plano y voy a utilizar una regla para trazar la recta que pase por esos dos puntos. Ahora, a esta recta le voy a llamar x más 2y más 1 igual 0, que esa es su ecuación. Y también voy a graficar el ángulo de inclinación, que en este caso sería a partir del eje positivo de las x hasta donde termina la recta. En ese caso tendríamos este ángulo de inclinación. Observe que es un ángulo obtuso. Así que el valor de este ángulo es
153.43 grados. Ese sería el grado de inclinación de la recta. Veamos ahora el ejemplo número 3. Dice, dada la recta L, tenemos su ecuación 5x más 3y menos 20 igual a 0. La pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo θ que va desde el eje X positivo hacia la recta? Y me piden que aproxime hasta las décimas. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a reescribir la ecuación y la voy a llevar a su forma canónica. Así que tenemos aquí la ecuación en su forma general. Para poder llevarla a su forma canónica, debo dejar solita al término que contiene y. Así que voy a dejar solito a 3y. Este 5x y este menos 20 lo voy a trasladar al otro extremo con signo contrario. Así que en el miembro izquierdo solo quedaría 3y, pero este 5x que está positivo pasa negativo. Y este 20 que está negativo pasa positivo. Recordemos que necesitamos dejar a la letra y solita. Así que debemos quitar ese 3. 3 está multiplicando. Pasémoslo al otro extremo a dividir. Así que quedaría y es igual a menos 5 tercios de x más 20 tercios. Observe que 3 ha pasado a dividir a 5 y ha pasado a dividir a 20. De esa manera yo puedo identificar la pendiente y la pendiente de esta recta es menos 5 tercios. Ahora, para calcular el ángulo de inclinación θ de la recta L respecto al eje X, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El ángulo θ es el ángulo de inclinación, va a ser igual a la tangente inversa de la pendiente. Ahora, para poder calcular el ángulo de inclinación, lo que voy a hacer únicamente es colocar el valor de la pendiente dentro del paréntesis que está en la fórmula. Así que, sustituyendo datos, tenemos el ángulo de inclinación θ es igual a la tangente inversa de menos 5 tercios. Ahora, al efectuar esto en la calculadora, tenemos que el ángulo de inclinación es menos 59 grados. Si observa, el ángulo de inclinación es negativo. Así que lo que voy a hacer es sumarle 180 para que sea positivo. Así que a menos 59 grados le voy a sumar 180 grados. El valor de θ sería 121 grados. Ese sería el valor del ángulo de inclinación de la recta respecto al eje X. Así que sabemos que la ecuación de la recta es 5x más 3y menos 20 igual a 0. Y también tengo los datos donde esta ecuación corta el eje X y es 4,0. Y también corta el eje Y en 0,20 tercios. Ahora, quiero que observen algo, que este proceso ya no lo he hecho porque ya lo expliqué en sesiones anteriores. Así que voy a suponer que ya hice el proceso y he calculado los valores, los puntos en donde la recta corta al eje X y al eje Y. Ahora, lo que voy a hacer es dibujar el plano cartesiano, ubicar los dos puntos. Estos dos puntos los voy a ubicar en el plano cartesiano y además voy a utilizar una regla y voy a trazar la recta que pase por esos dos puntos. Ahora, lo que voy a dibujar aquí es el ángulo de inclinación. Es el ángulo que va del eje X hacia la recta. Entonces, lo voy a dibujar en esta parte. Este ángulo sería el ángulo de inclinación y si ustedes observan, el ángulo es obtuso. Significa que la medida de este ángulo es 121 grados. Ese sería el ángulo de inclinación de la recta.